Amén. Antes de todo, yo quiero dar las gracias a Dios por la oportunidad de estar acá en ese momento y en esa instancia donde podemos compartir y reflexionar un poco sobre ese tema tan importante y tan marcante para la vida de la iglesia en la historia, que es recordar sobre la reforma protestante. Lo que voy a hacer acá hoy día es un recorte en la historia, trayendo tres perspectivas para que nosotros podamos mirar la reforma protestante. Primero, entender qué fue la reforma. ¿Qué fue la reforma protestante? Después, entender también cuáles fueron los impactos que la reforma protestante generó en su tiempo y hasta nosotros hoy día. Y por fin, yo quiero hacer una pregunta y responderla. ¿Necesitamos una nueva reforma? ¿Es necesario que hoy día nosotros tengamos una nueva reforma? Entonces, espero que usted se quede atento con nosotros para que podamos correr por esos tres temas o esos tres aspectos de nuestro tiempo hoy día. Primero quiero leer con ustedes el texto que quedó marcado en la historia de la iglesia, el texto que Martín Lutero tuvo contacto con él. Y en la historia se muestra que como que si fuera a partir de ahí que empieza la reforma protestante. Pero ¿será que fue así mismo? El texto está en Romanos capítulo 1, versículo 17, que nos dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Bueno, esa es la palabra de Dios con la cual Martín Lutero, que tenía muchas angustias con su propia vida, se cobraba mucho, era una persona que vivía constantemente sufriendo emocionalmente porque no alcanzaba el estándar de Dios. Y entonces cuando él encuentra con ese texto de la palabra de Dios, entiende que la vida es justificada por la fe en el Señor. Y eso trae descanso para la vida, para el alma. Eso trae paz y esperanza al corazón. Pero a partir de ahí, Lutero empieza una forma de vivir y de practicar su teología, que hasta ese momento era un monje de la iglesia, era un teólogo en la iglesia y enseñaba en la iglesia, pero ahora empieza a enseñar de una manera que la iglesia empieza a rechazarlo. Pero en principio yo quiero pensar con ustedes qué fue la reforma. La reforma parte de ahora con Martín Lutero, parte de ese momento en que él se encuentra con ese texto bíblico y entonces cambia su manera de pensar y práctica de vida. Hay un cambio general. Es en este momento y obviamente que la respuesta es no. Es importante entender la reforma protestante como un movimiento. Entienda eso, la reforma protestante fue un movimiento. Y como tal, no empezó con Lutero, él ya venía antes de 1516, cuando fue el marco que Martín Lutero pone sus 95 tesis en la puerta del castillo y entonces llama a la gente al debate. No fue ahí que empieza la reforma. Ella ya venía antes, un movimiento que gana fuerza, sí, con Martín Lutero en 1516. Por ejemplo, te hablo de dos personas que son reconocidas en la historia. Uno se llama John Wycliffe y es considerado como un pré-reformador. John Wycliffe, que já estava sendo como que motivado por el movimento histórico chamado renascentismo, um tempo que marca o fim da Idade Média
ya del hombre medieval, donde lo que decía lo que era correcto y equivocado era la iglesia. Y entonces el fin de ese periodo medieval surge una mente más crítica, personas que hacen más cuestionamientos acerca de las cosas que se creía. Y entonces eso también entra en la iglesia, donde la gente empieza a criticar y preguntar mejor sobre las enseñanzas que tenía en estos días. John Wycliffe entonces se torna un gran predicador en estos días y empieza a sufrir persecución por parte de la propia iglesia. Y por mucho tiempo de su vida él huyó de la muerte, porque la gente lo quería atrapar para matarlo. Y entonces él escapó muchas veces de la muerte. Hasta que en 31 de diciembre de 1384, finalmente él murió. Murió naturalmente. Pero lo que pasa es que 31 años después, ¿sabe qué hizo la iglesia? La iglesia volvió en una junta y juzgó a John Wycliffe después de muerto y lo condenó como un hereje por causa de las cosas que predicaba. Y entonces hicieron una exhumación de sus restos y los quemaron. Y la ceniza echaron en un río para simbolizar que era un hereje. Así hicieron con ese pré-reformador. Estamos hablando del siglo XIV, ¿ya? Después, un tiempo más tarde, en el siglo XV, tenemos un otro hombre llamado John Hus. John Hus también apareció en la historia, tal cual John Wycliffe, predicando, enseñando y predicaba las cosas que iban en contra de las herejías que estaban siendo predicadas en la iglesia hasta estos días, e igualmente sufrió persecuciones. Y ese, diferente de John Wycliffe, él fue atrapado, fue condenado a la muerte y fue puesto en una fogata. En el 6 de julio de 1415, él fue quemado en una hoguera como un hereje. Entonces vea que antes de Martín Lutero, otros hombres ya estaban se moviendo, predicando las escrituras, enseñando las escrituras, para mostrar que nosotros debemos vivir por la fe en el Señor. Debemos creer en la justificación que viene por medio de Cristo Jesús a nuestra vida. Y entonces, más o menos 100 años después de John Hus, surge Martín Lutero en la historia. Martín Lutero, que predica que fija sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, la iglesia de Wittenberg. Entonces, esas 95 tesis deben ser miradas no como una rebeldía, como muchos pueden decir que Martín Lutero simplemente fue un rebelde ante la iglesia, que no fue grato ante la iglesia, que se rebeló en contra de ella. No. Piense que estamos hablando de un hombre que está saliendo de ese tiempo medieval y entrando en un tiempo más moderno. Y entonces lo que pasa es que en ese tiempo las cosas eran resueltas a través del debate, y un debate público. Y el lugar donde Martín Lutero fija sus tesis ahí, nada más es que un lugar público donde él estaba poniendo sus cuestionamientos y llamando la gente al debate para que pudieran conversar, dialogar sobre esos temas, sobre las herejías que estaban predicando ahí, como por ejemplo, se predicaba en estos días que la salvación podría ser alcanzada por lo que uno hace. Tú eres responsable por eso.
Y también se predicaba una herejía tal tremenda que decía, era llamada de indulgencias, que decía que una moneda que tú llevabas como ofrenda, y en el momento que ella caía y hacía un sonido en el gasofilacio, tú estabas liberando el alma de una persona muy amada suya que estaba en el purgatorio, y esa persona era liberada a través de la ofrenda que usted hacía. Ese tipo de herejía estaba siendo predicada en estos días. Y entonces lo que Lutero quiere mostrar a la gente es que eso no tenía base bíblica. Pero ¿cuál era la manera de enseñar eso a la gente? A través de un debate público. Entonces Lutero estaba escribiendo las cosas y estaba enseñando, y ahora llama al debate. Pero eso desafortunadamente no fue acepto por la iglesia. Y en lugar de lo que Lutero quería, que no era dividir la iglesia, Lutero quería llevar la iglesia a reflexionar sobre la predicación que estaban haciendo, que no tenía que ver con las escrituras, y llamarles al arrepentimiento, llamarles a la fidelidad ante Dios. Pero él no logró eso. La iglesia no lo aceptó de esa manera. Y por otro lado, lo condenó. Lo condenó. Lo que pasa es que quiero mostrar a ustedes también que ese movimiento que no empieza con Lutero, él está antes de Lutero, y obviamente después de Lutero hay otro movimiento que marca la historia. Lo que quiero mostrar es que hubo un impacto. Este movimiento tuvo un impacto muy profundo, y podemos reflexionar sobre por lo menos 3 áreas que fueron impactadas. Ese movimiento, un impacto espiritual, un impacto intelectual y un impacto social. Como espiritual, podemos pensar en ese regreso às escrituras. Se uno reflexiona sobre el propósito de la reforma, desde los pré-reformadores hasta cuando llegamos a los reformadores reales, que lograron hacer con que el evento o con que el movimiento se tornara ahora como algo imparable, no se puede más pararlo. Hasta llegar ese tiempo ahí, podemos pensar que el propósito de la reforma, lo que querían estos hombres, siervos del Señor, era llevar la iglesia a volver a una lectura correcta de la palabra de Dios. Regresar a la fidelidad a la palabra de Dios. Entendiendo que solamente en las escrituras podemos encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lo que ellos estaban buscando era enseñar a la gente: nosotros debemos respetar la tradición de la iglesia, pero la palabra de Dios está arriba de la tradición. La palabra de Dios está arriba de la iglesia también. La palabra de Dios debe ocupar el centro de la vida de la iglesia, debe guiar la iglesia. Por lo tanto, hay que tener un acceso a las escrituras. Toda la gente debe tener acceso. Y ahí, esa fue una buena contribución de los reformadores, porque hasta ese tiempo no era toda la gente que podría tener la Biblia, como tú hoy día puedes tener 10 Biblias en su casa de diversas versiones. En ese tiempo no. La Biblia no era accesible a la gente. La imprensa ya fuera desarrollada, ya estábamos ahí, porque eso nace con el renacentismo. Entonces Gutenberg desarrolla la imprensa, la impresión de libros. Todo eso ya está contribuyendo también para el avance de las cosas que son producidas por ellos, pero aún así era cara.
Entonces, cuando ellos empiezan a poner la palabra de Dios como algo accesible a la vida de las personas, las escrituras se tornan más común a la gente y todos pueden entonces conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Eso lleva a las personas serem completamente fieles al Señor y rechazar lo que no viene del Señor. Porque si uno conoce lo que Dios quiere para la vida, obviamente uno va a rechazar lo que Dios no quiere para nuestras vidas. Por lo tanto, como un movimiento, la reforma trae un impacto espiritual. O sea, hizo con que la gente fuera acercada a la palabra de Dios, tuviera acceso a la palabra de Dios y pudieran ser cambiadas por la palabra de Dios. Y obviamente el culto entonces sufre un impacto tremendo porque la tradición que estaba que dominaba la liturgia, ahora hay que entregar lugar para la Biblia, que debe ocupar el centro. La Biblia debe ser la parte más importante del culto, del servicio al Señor. Entonces ve que cuando uno se acerca a la palabra de Dios, sufre impactos importantes en la vida. Y este fue el impacto espiritual. Pero también la reforma trae un impacto intelectual. Trae un impacto intelectual. Y eso fue importante, y es importante recordar porque yo les puse en un momento de la historia diciendo que acá estamos en el fin de la Edad Media, iniciando la Edad Moderna, donde tiene el periodo del renacentismo, que la gente se pone con una mente más crítica, se pone a preguntar mejor las cosas, no solamente aceptarlas tal como alguien está diciendo, son más críticos. Y los reformadores surgen así. Y es por eso que Martín Lutero surge en la historia a través de sus 95 tesis en 1517. Ahora, además de Lutero, nosotros también tenemos otros reformadores, porque eso que Lutero hace está en Alemania, pero en otras partes también ese movimiento ha conquistado personas y conquistado de una manera que ha transformado sus mentes, su forma de pensar. Y cuando eso pasa, la manera como uno vive en el mundo es completamente cambiada. Podemos pensar en Juan Calvino, que fue levantado por Dios en Suiza, ¿ya? Especialmente en la ciudad de Ginebra. Juan Calvino está en la historia como alguien que, si Lutero fue ese que empezó, fue valiente, afrontó todas las dificultades que la iglesia estaba poniendo, si Lutero fue valiente para no entregarse a la presión de la iglesia y no rechazar su propio pensamiento, no teniendo miedo de lo que podría suceder a él. Lutero fue este hombre valiente, pero surge después un hombre más intelectual que sistematiza toda la doctrina que está siendo desarrollada por los reformadores, que fue Juan Calvino. Calvino que está en Ginebra, y entonces partiendo de ahí, es posible mirar la historia y entender que Ginebra fue una antes de Calvino y otra totalmente diferente después de Calvino. Él influyó directamente en esta ciudad, en su aspecto teológico, o sea, la iglesia fue cambiada, la iglesia ahora tiene su vida basada en las escrituras. Ahora la vida de la iglesia sigue no por medio de una mera tradición, sino por lo que dice la palabra. Y el Calvino
como muchos surgen en la historia diciendo que no estaba preocupado, por ejemplo, con misión, porque no conocen bien la historia, porque Calvino fue un pastor de ovejas, un hombre muy dedicado, un discipulador de alma, profundamente apasionado por el ministerio de la predicación y sobre todo por misiones. Por misiones. En Sudamérica, por ejemplo, los primeros misioneros que estuvieron, especialmente en mi país, en Brasil, fueron enviados por Calvino. Por Calvino. ¿Y sabe cómo fueron esos misioneros? Eran gente que entendió que su vida en este mundo, en primer lugar, debe estar a servicio del Señor. Del Señor. Y eso es una cosa que la Reforma Protestante rescató para nosotros, el propósito de la vida. Suele pasar que muchos están involucrados con proyectos de la vida para ganar plata, buscar recursos, para tener comodidad. Y se olvidan de lo que es más importante. Nosotros fuimos creados para desarrollar en primer lugar nuestra relación con Dios. ¿Te acuerdas del momento de la creación? Cuando Dios crea a Adán y Eva, las primeras cosas que Dios habla con Adán y Eva no fuera para trabajar en el jardín. Dios simplemente presenta el jardín a ellos. Les llama a disfrutar de todo eso. Pero Dios está dialogando con ellos, hablando con ellos. ¿Sabe qué eso significa? Que antes de todo, lo que es más importante es que nosotros podamos desarrollar nuestra relación con Dios, que sea estrecha, íntima. Porque si nosotros desarrollamos una situación o una relación así con Dios, lo que sigue, lo que viene, será bueno para nuestra vida, será un reflejo, un resultado de esa relación con Dios. Y Calvino fue muy comprometido en enseñar el propósito de la vida, especialmente cuando envía misioneros a predicar la palabra. Eran puros trabajadores que se cambiaron de lugar. Entendieron, yo trabajo acá, yo soy zapatero, yo trabajo con fiero, yo trabajo como maestro de obras, yo hago cosas así. Entonces, si yo trabajo acá, yo puedo trabajar en cualquier parte, pero mi propósito principal es llevar el evangelio. Y entonces Calvino envía misioneros a Brasil, que desafortunadamente son muertos. Fueron muertos, condenados por la Iglesia Católica en ese tiempo, y fueron todos muertos en la bahía de Guanabara. Eso es un hecho que está registrado y tú puedes encontrar esa historia muy accesible. Los misioneros franceses que fueron condenados en bahía de Guanabara por la Iglesia Católica. Bueno, Calvino entonces es este hombre que surge en la historia con una mente brillante, ordena la teología, y eso hace con que la iglesia, no solamente los días de Calvino, sino que también hasta nuestros días de hoy, sea impactada por su profundidad intelectual, no solamente de él, como de muchos otros. Como dije, estoy haciendo algunos recortes en la historia para mostrarte que la Reforma Protestante fue un movimiento que tuvo impacto espiritual, llevando a la gente a acercarse a la palabra de Dios, pero también un impacto intelectual, llevando a la gente a pensar mejor en cómo ordenar la manera de entregar una buena teología a la iglesia y preparar la iglesia para cumplir con su rol en este mundo. Bueno, pero después de eso podemos pensar en un impacto de la Reforma Protestante como impacto social. ¿De qué manera la Reforma trae un impacto social
al tiempo de los propios reformadores, como especialmente a nuestro tiempo también. Por social, entienda como la oportunidad con que todos deberían tener acceso a la educación. Uno de los impactos sociales más marcantes de la reforma, yo puedo decir que fue la inversión en educación. Por ejemplo, Lutero decía y afirmaba que donde se plantase una iglesia, deberían tener al lado un colegio, una escuela. Se planta una iglesia, plántase también un colegio. Calvino sigue la misma estrategia. Además, es curioso pensar porque Calvino estaba dispuesto y hablaba con los miembros de su iglesia diciendo que aquellos que no enviaran sus hijos a la escuela, al colegio, para aprender a leer, y aprendiendo a leer pudieran tener acceso a la palabra de Dios, padres que fueran negligentes en dar la oportunidad de educación a sus hijos, serían blancos de disciplina. Así era. O sea, los reformadores llevan ese tema muy en serio. Es algo muy importante. Y entonces piensan no solamente en colegios, como también en universidades. En universidades. Mira que ya en los días de Lutero, él influenció profundamente hasta que la Universidad de Marburg fuera construida. Ya en sus días, ella fue fundada en 1527, sob su influencia. Una universidad conocida históricamente. Además de eso, la Universidad de Ginebra fue profundamente influenciada también por Calvino y fue fundada en 1559 en Ginebra, Suiza. Mira como que esses hombres están pensando en dar un acceso a la gente para que puedan tener la oportunidad de conocer, de ser educados, de conocer, de tener una formación, de tener una carrera. ¿Han pensado en eso? Entonces, el Evangelio alcanza nuestra vida, cambia nuestra vida y nos ayuda a pensar que como siervos del Señor, recibimos el rol de vivir en este mundo y de hacer cultura en este mundo. Bueno, este fue uno de los mandatos que Dios nos entregó en el Edén. Cuando volvemos ahí en el huerto del Edén, cuando Dios dijo a Adán y Eva que ellos deberían cultivar. El término cultivar en hebreo significa hacer cultura. Eso significa que ellos deberían trabajar de una tal manera porque estaban recibiendo materia prima, ¿cierto? Todo ahí estaba sin tener ningún desarrollo y ellos recibían y a través de eso iban a desarrollar un proyecto y tener cosas buenas. Por ejemplo, ¿por qué que tú ahora puedes escucharme, verme, interactuar con nosotros a través de preguntas ahí? ¿Cómo que eso es posible? Porque alguien descubrió cómo construir esas cosas que tenemos en mano, como un teléfono, un celular, una cámara para grabarnos, un micrófono que pudiéramos hablar. Todo eso viene como que de una transformación dentro de ese ambiente que Dios creó y nos puso para vivir. Y dijo que nosotros deberíamos hacer cultura, o sea, desarrollar proyectos. Y entre ellos, o lo más importante, cosas que pudieran llevar a la gloria de Dios. O sea, eso, el hecho de que nosotros fuimos puestos acá para hacer cultura, significa que uno también debe desarrollar su intelectualidad, debe estudiar, debe profundizar
en sus conocimientos. Y la Reforma Protestante rescató para nosotros esa posibilidad, donde la gente ahora podría estudiar. Y podríamos hablar de muchas otras universidades más recién en la historia que fueron creadas por la influencia de gente que ahora ya están muy más adelante de la reforma de ese movimiento en el siglo XVI. Yo te puedo decir de la Universidad de Harvard, que fue creada en 1636. La Universidad de Harvard fue creada por los puritanos. Bueno, no saber de eso. Creyentes, siervos del Señor. Podemos pensar también en la Universidad de Yale. Yale fue creada en 1701. Ella fue fuertemente influenciada desde el principio por cristianos. La Universidad de Princeton, que fue fundada en 1746, fue fundada por la iglesia presbiteriana y existe hasta hoy día. O sea, y muchas otras. Yo podría dar un Google ahí en su computadora y haga una búsqueda de colegios, universidades que fueron creadas por creyentes y tú te quedarás sorprendido. Vea cuántos creyentes fueron brindados por Nobel por causa de descubiertas en la ciencia, en la historia, en la educación, contribuciones muy directas por causa del desarrollo intelectual. O sea, Dios nos llama para desarrollar la inteligencia que nos ha dado. Y los reformadores comprendieron eso. Y nosotros hoy día debemos valorar eso mucho más, mucho más. Por lo tanto, solamente recordando lo que comenté con ustedes, la reforma que fue un movimiento y como tal tuvo impactos espiritual, tuvo impacto en el sentido de acercar a la gente a la palabra de Dios para que pudieran tener acceso a ella, un impacto espiritual, tuvo un impacto intelectual, pero tuvo también un impacto social, en el sentido de proveer la oportunidad de que la gente pudiera tener acceso a la educación formal. Por fin, lo que quiero hacer es una pregunta a usted, porque hoy día vivimos en un tiempo donde hay diversas interpretaciones y yo muchas veces recibo ese tipo de pregunta: pastor, ¿por qué que hoy día tenemos tantas iglesias distintas? ¿Por qué que tenemos tantas interpretaciones distintas? Bueno, eso por un lado surge de ese tiempo de la reforma, cuando la gente deja de ser esclava de solamente una visión determinante en el tiempo y ahora pueden tener acceso al estudio y estudiando pueden tener sus conocimientos, interpretaciones. Pero nosotros tenemos que pensar más allá de todo eso, ¿ya? Más allá de todo eso. No haciendo una crítica a la diversidad de iglesia, sino haciendo una reflexión sobre cómo nos hemos portado ante la palabra que Dios nos ha entregado. Entonces, si pensamos en la manera como uno está viviendo como creyente en ese mundo, por ahí debería estar su pregunta. ¿Necesitamos una nueva reforma? Porque yo veo que la gente se dice creyente, pero están lejos de vivir como un creyente. No están amando a su prójimo, no están siendo honestos en su trabajo, no están siendo bondadosas como deberían. El mundo está malo, estamos ahora mirando una guerra que está pasando y cosas terribles ahí por toda parte. Entonces, quizás necesitamos una nueva reforma.
E mi respuesta es no. No necesitamos una nueva reforma. Lo que necesitamos es regresar a los principios que ya fueron establecidos en la Reforma Protestante. En creer en la soberanía de Dios. Entender que Él es el Señor sobre todas las cosas. En aceptar la autoridad única de las Escrituras para nuestra vida. Ella determina la forma como uno tiene que vivir. Si la palabra de Dios rechaza mi manera de vivir, yo necesito también dejar eso en sumisión a la palabra del Señor. Yo debo vivir por la fe en el Señor. Yo debo vivir en amor en favor de mi prójimo. Yo debo practicar las enseñanzas que fueron establecidas en el tiempo de la Reforma Protestante. Yo no necesito una nueva reforma. Yo necesito volverme a la palabra del Señor, regresar a ella. Y ahí sí podemos volver a ese texto que yo leí en el principio con ustedes. Cuando Lutero entiende que el justo vive por la fe en el Señor, es entender que no son las cosas que yo hago que me trae la salvación, ni tampoco me la quita. No es eso. La salvación es un regalo que Dios me da a través de su Hijo Jesús, del sacrificio que Él hizo en la cruz por mí, por mi vida, derramando su sangre en mi lugar. Entonces, la Reforma Protestante trae para el centro de la iglesia la vida de Cristo, la obra de Cristo para generar un nuevo hombre que ahora no vive más confiado en sí mismo, sino que confiado en el Señor y en la obra del Señor. Es solamente Cristo que puede darme la salvación. Solamente Cristo es que puede darme la fe verdadera. Es solamente la escritura que me enseña lo que Dios quiere para mi vida. Todo eso solo puedo obtener por medio de la gracia del Señor y nada más. Y es por eso que mi vida debe vivir solamente para promover la gloria eterna de Dios. Por lo tanto, la reforma fue un movimiento con impactos profundos, espiritual, intelectual, social, y esos impactos nos llevan a entender que hoy día no necesitamos una nueva reforma, sino regresar a los principios que fueron establecidos ahí, y que así podamos vivir para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor te bendiga mucho, que el Señor te ayude, que el Señor te llene con su gracia y con su misericordia día tras día. Creo que si queda dudas ante todo lo que hablamos acá, obviamente porque fue un recorte en la historia que hicimos por medio de ese canal, tú puedes hacer preguntas de todo que ellas van a llegar a nosotros y con mucho placer, con mucho gusto, yo podré compartir mejor o clarificar mejor alguna parte que no hubiera quedado aclarada para usted. Ahora me gustaría orar con usted, orar por su vida, por su familia, como es ese programa. El propósito de ese programa es que ser algo en familia, compartir en familia. Y una vez más, quiero alabar al Señor por esa oportunidad. Oremos. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos has regalado. Te damos gracias porque eres bondadoso y nos cuidas, Señor, de una manera especial. Te damos gracias porque tu misericordia, Señor, nos alcanzaste y nos ayudaste a mirarte con claridad para conocerte de verdad, porque tú mismo decidiste revelarse a nosotros. Así, Señor, que te doy infinitas gracias
por la oportunidad de reflexionarmos sobre ese movimiento de la Reforma Protestante, entendermos, Señor, que fue, entendermos el impacto que produjo, Señor, sobre todo que tenemos un gran desafío de regresarmos a los principios que fueron establecidos ahí. Así, Señor, que tú puedas bendecirnos como iglesia suya, puedas ayudarnos en ese tiempo para que seamos fieles a tu palabra, Señor, para que seamos leales, Señor, en cumplir con nuestro rol ante ti, Señor. Y que así podamos vivir para tu honor y para tu gloria en ese tiempo. Gracias, Señor, por ese canal, por ese medio de compartir tu palabra, que tú puedas bendecir esa familia, Señor, con tu gracia y misericordia, que tú puedas llenarles con tu amor, para que puedan seguir con ese propósito de llevar más allá tu palabra a los que tanto necesitan conocerte más y mejor. Así, una vez más te quiero agradecer y lo hago en el nombre de Jesús. Amén.